Tenemos aquí a otro de los grandes, ¿no? Entra en escena, Mar Rivero, que estaba ahí en cola y esperando, los tengo ahí. Tengo un plantel aquí ya de invitados que están en la cola esperando, que vamos, aquí como para rifaros, estoy aquí, veo las pantallitas debajo y digo, pero madre mía, están aquí, los tengo ya en cola y parece impresionante, porque el cartelazo de ponentes que finalmente, otros muchos, ¿no? Que no han podido, pues ya por el factor de horas de entrar, de todos los que en ese grupo grande en Telegram, semilla de todo el evento se ofrecieron, pues unos cuantos en las horas lo que nos ha dado el rompecabezas de juntarlas. Mar, bienvenido, agradecida, ¿vale? Un experto como tú en ciberseguridad, de que se apunta a todo, no podías perderte tampoco el evento y nosotros agradecidos de que compartas tu conocimiento, ¿vale? Cazando en las sombras, ¿vale? El ataque silencioso detrás de la operación que nos vas a estar contando en estos momentos, así es que, bueno, pues todo tuyo, las posibles preguntas te las voy figurando al final, ¿vale? Vale, fenómeno. Pues gracias por la presentación. La verdad que es un placer poder estar aquí con todos. Un saludo a todos los que estáis en streaming también. Ha sido una semana bastante también de eventos y la verdad que cuando vi esto me apunté sin dudarlo, puesto que, oye, que mejor que estar aquí aportando un poco tu granito de arena, y si eso ayuda a poder traccionar también que la gente pueda donar para esta causa que tanto se necesita en España, pues oye, adelante y vamos, súper contento de estar aquí. Lo pondré al final de la presentación, pero bueno, ya lo habrán puesto también mis compañeros y compañeras que están dando presentaciones durante ayer y durante hoy, pero bueno, recordar un poco las maneras de poder donar, que es muy importante, que hay muchas familias necesitadas y que, oye, lo mejor es poder aportar la medida de lo que puedas, ya sea económico, ya sea humano, ya sea con soporte, lo que podáis hacer, todo suma de verdad. No creáis que porque no puedo hacer no sé qué, no, todo suma de verdad y evidentemente todos los valencianos y valencianas van a estar súper contentos de que podamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y también felicidades a los impulsores e impulsoras de este Danacon, que sin duda es algo que pues muy necesario también en nuestro sector, ¿no? Que se vea también un poco esta parte solidaria que también evidentemente tenemos. Y sin más dilación, vamos a empezar. Vengo a explicar una campaña que parece más un concepto de una película de espías, ¿no? En el que podríamos ver, por ejemplo, en esta serie, que es la serie 24, que todo el mundo que se dedica un poco a ciberseguridad debería conocer, espero que conozcáis, y que está a la altura de películas como El mito de Bourne o cualquiera de estas películas así como de espionaje y demás, ¿no? Y me parecía como interesante empezar con esta serie, ¿no? Que no deja de ser trama tras capítulo que te mantiene en vilo hasta el final de la serie, ¿no? Entonces, la campaña como tal es algo muy especial porque no se suele ver, por suerte, este tipo de campañas de explotación, ni menos contra empresas de ciberseguridad. Y esta campaña como tal afectó con un ataque tipo Zero Click, que para quien no sepa lo que es un ataque que básicamente lo que hace es que una vez que llega al teléfono, básicamente te compromete, es decir, no te enteras de nada, no ves ninguna notificación, te llega el mensaje, ni siquiera puede que veas la notificación del mismo y quedas comprometido, ¿vale? Es decir, algo bastante complejo, bastante sofisticado y muy a la orden de lo que están haciendo pues ese tipo de grupos que están detrás de estas campañas, ¿no? Y en este caso, este ataque de Zero Click pues le ocurrió a Kaspersky, ¿no? Tampoco es muy habitual que esto se diga de manera pública, aunque dice un poco también de la compañía, de sus ganas también de compartir y enseñar un poco lo que ocurre, y que también que estos ciberincidentes pues también le ocurren a empresas de ciberseguridad, y no es porque sean malas, no es porque evidentemente no parchen, no es porque no hagan su trabajo de protección, sino que hay cosas que son prácticamente muy complicadas de poder detener, ¿no? Y algo tipo Zero Click y encima contra un sistema operativo considerado como uno de los mejores del mundo, pues obviamente no es algo que se pueda lidiar de manera fácil, ¿no? Además, estos ataques de Zero Click para esta campaña que le hemos llamado Operación Triangulación, que luego explicaré por qué pasó para algunos de los teléfonos de algunos de los compañeros de trabajo. Es decir, imaginaros, está trabajando en una empresa y que básicamente algunos de tus compañeros pues les atacan con esto y comprometen su dispositivo
iPhone actualizado a la última versión. El ataque, como digo, estaba focalizado en dispositivos iOS. Fue descubierto por Kaspersky, en Kaspersky y contra Kaspersky. O sea que un buen triángulo verbal que un poco ejemplifica la complejidad de la campaña que nos atacó, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo empieza toda esta historia. Aunque pudimos descubrir todos los stages y fases del ataque y tuvimos que ser muy ingeniosos a la hora de poder saber cómo empezó este ataque, porque pensar que cuando detectas un incidente, tú realmente no sabes en qué fase de si lo queréis llamar, en qué fase de la kill chain te encuentras, no sabes en qué fase del ataque estás, porque bueno, solamente tienes una serie de datos, no todos, y por lo tanto tienes que ir un poco rascando hasta ver un poco hasta dónde llega la madriguera de conejo, ¿no? Como un poco personificando a la película de Matrix, ¿no? Cuando Neo se encuentra con esos visitantes en su piso tan extraños. Realmente no sabes en qué punto del ataque estás, por lo que tienes que ir rascando hasta ver hasta dónde llega todo, ¿no? Obviamente los atacantes son humanos por el momento. Todavía la IA no está en eso, ni los humanoides de Elon Musk con los robots. Entonces, quiero decir con esto que también cometen fallos, ¿no? También cometen errores, con lo que eso también facilita mucho desde la perspectiva del investigador el poder saber en qué fase del ataque se pueden encontrar o qué tipo de fallos que ha cometido el atacante puedes aprovechar o cómo puedes ser un poquito más ingenioso para poder también engañar a tu atacante y así obtener más datos a tu favor. Entonces, la historia empieza porque dentro de la oficina tenemos una wifi que es solamente para móviles, es decir, para el entorno mobile. Esto es muy común en las empresas a día de hoy y desde hace muchísimo tiempo, en el que básicamente tienes la red corporativa donde conectas tu portátil y luego la red de mobile donde conectas tu dispositivo móvil, que además incluso puede tener políticas de acceso y de login y de seguridad diferentes entre cada una de ellas, ¿no? A cada una se le aplican unas políticas en alguno de los casos, ¿no? Entonces, lo que pudimos ver aquí, básicamente, pues fueron unas conexiones de red sospechosas, ¿no? Básicamente lo que vimos fue que había conexiones de pares de dominios, lo que significaba que desde la red donde se conectaban dispositivos iPhone podíamos ver beaconing, conexiones hacia los servidores de comando y control en pares, ¿no? Haciendo como una especie como de Herbit, ¿no? Como contactando con el command and control, como notificando estado, ¿no? Había un gran volumen de tráfico y los dominios estaban protegidos por la solución de seguridad de Cloudflare, con lo que dificulta mucho saber el servidor destino donde está alojado realmente el dominio, porque obviamente Cloudflare ofrece esta capa de protección y estaban registrados los dominios, por lo que pudimos saber más tarde con la investigación, en Namecheap. Todos los ataques de cero clic en iOS, o la gran mayoría de ellos, porque obviamente no lo sabemos todos, llegan a través de iMessage, ¿no? Es como la puerta de entrada a poder infectar o comprometer un dispositivo iOS. Entonces, lo que veíamos en las conexiones es que siempre había conexiones por parte de iPhone a los servidores de Apple para, obviamente, contactar con el servicio de iMessage y poder descargar estos contenidos, estos mensajes que contendrían el exploit que comprometía el teléfono iOS una vez que renderizaba el contenido del iMessage. Como podemos ver en la imagen, aquí vemos conexiones legítimas a los servidores de Apple y también conexiones maliciosas a los servidores de comando y control preparados por los atacantes, ¿no? Estas conexiones a los servidores legítimos de Apple ocurren porque obviamente el teléfono ha de descargar los adjuntos de mensajes y los mensajes desde los servidores de Apple. Estos mensajes que estaban en iMessage obviamente contenían el contenido de los exploits, contenían los artefactos, contenían un montón de cosas que obviamente nos ayudaron a investigar qué es lo que estaba detrás, cómo funcionaba el proceso del exploit, cuál era el exploit que se estaba utilizando, qué tipo de componentes aparecían ahí, y eso también lo que nos sirvió para ver un poco qué es lo que estaba ocurriendo.
Para entender un poco cómo funciona esto, obviamente en este tipo de operaciones los atacantes lo que hacen es intentar remover cualquier tipo de artefacto que se utiliza durante el ataque. Esto significa que lo que quieren hacer es permanecer ocultos, quieren permanecer invisibles, por tanto intentan eliminar cualquier tipo de rastro, como si de una operación de espionaje se tratara, en el cual tú intentas borrar tus huellas para que obviamente tu víctima, en base a una respuesta a incidentes, en base a una investigación, en base a un reversing, en base a un análisis de malware, no detecte o no pueda detectar gran mayoría de cosas que bien pueda apuntar a tu descubrimiento, apuntar a saber quién es, hacer la atribución o apuntar también a cuáles van a ser tus siguientes pasos, ¿no? Lo que intentas es borrar todas tus trazas para permanecer lo más oculto posible, porque eso te va a permitir atacar más veces sobre el mismo objetivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los atacantes, obviamente, en esta fase de infección del teléfono móvil, se encargaban de, evidentemente, eliminar los adjuntos con los exploits, pero se olvidaron de eliminar durante la fase de limpieza los adjuntos que estaban en algunas carpetas, ¿no? Es decir, había un montón de carpetas vacías dentro de la estructura de directorio de library SMS attachments, ¿no? Lo que ya nos ayudaba un poco a inferir cómo estaba funcionando esa fase de explotación y cómo funcionaba ese ataque, al saber un poco qué es lo que el atacante estaba creando y en qué nos teníamos que focalizar en caso de poder detectar en un segundo intento de explotación o en una segunda explotación exitosa los artefactos dentro del dispositivo móvil. Básicamente lo que pudimos ver durante el ataque es que los atacantes se preocuparon mucho de eliminar bases de datos, por ejemplo, la base de datos que se utiliza para almacenar los SMS, también la de IDS Puff ID, también la base de datos de Knowledge, también la de IDS Gossip, pero se olvidaron de eliminar la base de datos de Data Usage SQLite, que básicamente nos indica o nos enseña la cantidad de conexiones de red utilizadas por las aplicaciones, ¿no? Lo que nos permite también, de nuevo, inferir, poder dibujar más hipótesis sobre cuál era el objetivo de los atacantes y qué estaban realmente haciendo cada vez que comprometían los teléfonos móviles con esa campaña de explotación. Una de las herramientas que pudimos utilizar y que de hecho os recomiendo para utilizar cuando analicéis el entorno del parque mobile es la parte del Mobile Verification Toolkit, que está hecho por Amnistía Internacional y en su momento liderado por Claudio Launieri, entre otros. Y lo que pudimos ver utilizando el MVT, que es una herramienta, es como un framework que te ayuda a analizar el parque móvil, vimos el uso de una aplicación o actividades de red por parte de una herramienta llamada Backup Agent. Esta es una aplicación que realmente no está en uso en las últimas versiones de iOS y que además esta aplicación en sus funcionalidades, es decir, la aplicación originalmente no tiene capacidades para o no tiene, digamos, funcionalidades para utilizar conexiones de red, por lo que nos pareció muy sospechoso que realmente viéramos trazas de una aplicación llamada Backup Agent que realmente se estuviera utilizando para hacer conexiones de red, ¿no? Lo que hicieron los atacantes básicamente fue inyectar el malware en una aplicación que realmente se estaba utilizando desde hacía años en iOS, pero que en su diseño realmente no estaba pensada para hacer conexiones de red. Otro de los, digamos, por seguir un poco con los, digamos, errores cometidos por los atacantes, fue el hecho de que no habían añadido detecciones para poder controlar o detectar o incluso tener alguna alternativa si intentabas hacer un ataque de man in the middle en el conjunto del ataque, ¿no? Que es algo realmente que no acabamos de entender, porque esto es relativamente sencillo de poder implementar y que hubiera evitado que nosotros en la fase de investigación hubiéramos podido jugar con herramientas como MITM Proxy, que lo explicaré para qué la utilizamos, para poder detectar y poder sacar más payload del ataque durante el proceso de investigación, ¿no? Entonces, esta operación como tal, este malware, este proceso de infección en los dispositivos de iOS no contenía detección para poder detectar ataques de man in the middle. Entonces, básicamente lo que hicimos fue preparar una trampa para los atacantes en el cual instalamos una versión de MITM Proxy, que es una herramienta que se utiliza para hacer interceptación
en la capa de HTTPS, en un servidor, escuchando conexiones, y luego lo que hicimos es instalar también nuestra propia entidad certificadora en los iPhones, que eso se puede hacer, digamos, sería como típico también para cualquier organización. Entonces, iOS te permite instalar tu propia entidad certificadora, y lo que hicimos fue enrutar todo el tráfico de los iPhones hacia nuestro servidor que estaba bajo nuestro control con MeetM Proxy, para poder jugar con el tráfico y poder, desde la capa de transporte, poder extraer payloads, poder incluso hacer parcheos on the fly, poder hacer un montón de cosas muy interesantes para poder detectar cuáles eran los payloads, qué tipo de malware estaba haciendo, jugar con el exploit y cualquiera de estas cosas, ¿no? Pensar también que obviamente para hacer todo esto se tuvo que esperar hasta que el dispositivo iPhone volviera a infectarse, porque obviamente no teníamos un botón en el cual decíamos, me quiero infectar, entonces me infectaba, sino que realmente tenías que esperar hasta que este teléfono se volviera a infectar, ¿no? Por lo que tenemos que jugar mucho también con la parte de análisis de tráfico, ¿no? Esta es una de las notificaciones que montamos usando un canal de Telegram para poder saber en tiempo real cuando realmente llegaba una conexión al teléfono. Como os digo, teníamos el tráfico enrutado, y de esa forma íbamos parcheando con MeetM Proxy los diferentes stages del ataque, las diferentes fases, para poder obtener aquello que queríamos, ¿no? Como tengo hoy solamente media hora, iré muy rápido en algunas cosas y os he traído solamente lo que considero que es más interesante, y para que veáis un poco la capacidad que tienen estos atacantes y por qué llamamos a la operación triangulación. Básicamente, para poder saber qué dispositivo iPhone estaban corriendo las víctimas, lo que hacían con una librería de WebGL es dibujar un triángulo en la pantalla del teléfono, que básicamente, usando luego una técnica de pixel hashing, digamos, contando y hasheando todo el contenido de los píxeles ocupados en la pantalla, eran capaces de saber, renderizando ese triángulo, qué modelo de teléfono estaba usando y, por lo tanto, qué CPU, qué hardware corría ese teléfono, ¿no? Para aquellos que seáis tan fans de Apple como lo puedo ser yo, cada dispositivo iPhone tiene una resolución de pantalla concreta, una versión de procesador concreta y un hardware normalmente concreto para ese modelo, salvando obviamente Bluetooth, Wi-Fi, que puede ser que se repita en alguno de los modelos, ¿no? Pero obviamente para aquellos que estéis metidos en el mundo del hacking, una operación de este tipo no es que se esté haciendo autopound y lanzando todos los exploits, sino que es algo preparado para una versión de iPhone concreto, para una versión de procesador concreta, en el caso de que se utilice como parte del chain de explotación, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, en esta consecución de análisis que tuvimos que realizar, tuvimos que ser muy ingeniosos para poder saltar las capas y capas de criptografía asimétrica, de poder inyectar nuestras propias claves, poder parchear ciertas cosas. Había datos que solamente se generaban en runtime, conectando contra el servidor de C2, y entonces dando un payload específico para ese dispositivo con elementos que solamente eran, digamos, inequívocos de ese dispositivo, por lo que tuvimos que parchear con MeetM Proxy esas llamadas para establecer claves fijas que estuvieran bajo nuestro control y poder así extraer los payloads del ataque, ¿no? Y obviamente los que podéis imaginar después de esta intrahistoria es que obviamente conseguimos obtener todo, ¿no? Tanto los validadores, como los exploits, como el spyware en sí, como los modos adicionales, lo conseguimos todo. Por dibujar un poco la fase del ataque, lo que podemos ver aquí es que la historia empieza con los atacantes lanzando un mensaje vía iMessage, el cual contenía un fichero PDF, y luego se explotaba, como ha ocurrido también otras veces en el pasado, mediante el uso de una vulnerabilidad en la fuente de TrueType. Entonces, ¿qué es TrueType? Pues TrueType es la fuente de las más conocidas del mundo. Fue desarrollada por Apple y liberada en mayo de 1991. Las fuentes incluyen una máquina Turing completa. Apple compartió este código con Microsoft. El código fue añadido en Windows 3.1, o sea, mucho tiempo atrás. Y gracias a esa acción por parte de Apple,
se introdujeron un montón de vulnerabilidades en Windows que se tuvieron que estar parcheando en tiempos posteriores. O sea que muchas gracias Apple por eso, ¿no? Entonces, básicamente para poder entender cómo funcionaba este exploit en TrueType, tuvimos que leernos la documentación, tuvimos que desarrollar un módulo para AIDA Pro para poder leerlo. Seguramente con Radar hubiera sido out of the box porque lo soporta todo. La documentación obviamente no estaba completa, con lo que tuvimos que añadir algunos detalles y básicamente tuvimos que también revisar pues cómo este intérprete corría en iOS para poder entenderlo, ¿no? Como pasa en muchas otras ocasiones, vimos que el exploit utilizaba un par de funciones que no estaban documentadas. Esto es bastante común en las fases de explotación, en lo que básicamente una funcionalidad no documentada por el fabricante es aprovechada por parte del exploiter para hacer un exploit, y este también era el caso de TrueType, que pudo aprovechar estas dos funciones para construir su exploit para esta campaña, ¿no? Entonces, estuvimos buscando estas funciones en todos los códigos fuentes que teníamos, tanto en GitHub como en cualquier repositorio de código, y solamente encontramos referencias a estas funciones en un código antiguo de Windows, ¿no? Y además, donde podéis ver aquí en la imagen que había un comentario en el que estas funciones realmente solamente se estaban utilizando o eran, digamos, exclusivas de Apple. Entonces, podemos ver aquí, por recapitular, ¿no? Tenemos una función indocumentada, es la función solamente para Apple. Os podéis imaginar un poco dónde está la vulnerabilidad de RCE, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues obviamente en la funcionalidad desarrollada por Apple, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí realmente, si queremos comparar, no entraré mucho en detalle porque lo que queremos es que la gente done, no que la gente se vaya a casa para una charla de exploiting. Entonces, lo que podemos ver aquí es que realmente el desarrollador, como pasa en muchas otras ocasiones, hizo un copy-paste, arregló un poquito el código, pero al hacerlo cometió un error y básicamente lo que hizo fue apuntar un buffer fuera, con lo que los atacantes pudieron, o sea, digamos que puso un puntero fuera del buffer, por lo tanto, el atacante pudo usarlo para corromper. Con esto poder corromperlo, poder saltar a otro espacio de memoria, con eso luego corromper otro sitio y así, ya que las vulnerabilidades en el entorno mobile pues son una consecución de saltos dentro del dispositivo hasta que consigues permisos de super usuario, ¿no? El código fuente es de los años 90 y se explota de manera muy similar desde entonces, ¿no? Básicamente, por continuar, es interesante también apuntar aquí cuál fue el ajuste que hizo Apple, porque Apple removió esto de manera silenciosa en enero de 2023 en iOS 16.3 y en macOS 13.12, ¿no? Y esto nunca fue mencionado en el changelog, ¿no? Por lo que ellos, de alguna forma, en base a su telemetría, probablemente detectaron intentos de explotación y parchearon esto rápido para poder sacarlo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos nosotros datos en los que ya en aquel momento, en enero de 2023, ya se estaba utilizando esto por parte de los atacantes, ¿no? Esto fue fixeado en iOS 15 y en macOS 12 en julio de 2023, después de nuestro informe, ¿no? Nosotros fuimos quien pasó estos datos a Apple para poder parchearlo y tener a los usuarios de Mac, evidentemente, más seguros, ¿no? Si alguno que está viendo la presentación se mueve en el entorno de explotación en el área de mobile, pues sabéis que una de las cosas para poder ejecutar código no firmado, especialmente en iOS, es básicamente tienes que pasear el pack. Y esto fue lo que hizo el atacante, ¿no? Básicamente consiguen firmar un puntero con packsisa hasta que consiguen ejecutar código no firmado en iOS, ¿no? No entraré mucho en detalles, pero sí que quería mencionar esto en la presentación por como va a quedar grabado por si a alguien le interesa, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente slide. Lo que vemos aquí en esta fase de explotación es, como os digo, teníamos la parte del PDF, teníamos la parte de TrueType en el que se explotaba esa vulnerabilidad y luego, obviamente, una de las cosas también muy interesantes que yo personalmente, además, no conocía,
era el uso de NSE Expressions, ¿vale? Básicamente esto es como un lenguaje especial de consulta y bastante potente. Los atacantes pueden ejecutar prácticamente cualquier código con él y básicamente esto convierte Objective-C a cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Básicamente se utilizan estas clases para poder hacer consultas dinámicas sobre los datos. En esta fase de explotación lo que vemos es que se utilizaba para consultar o ejecutar el exploit de kernel, que era básicamente en JavaScript. Para aquellos también que estén familiarizados con esto, obviamente las aplicaciones de iOS pueden ejecutar JavaScript, pero obviamente sin JIT. Lo que hicieron fue habilitar el modo debug dentro de la fase de explotación para poder ejecutar el código del exploit que les hacía elevar privilegios dentro del sistema. Como veis, son diferentes fases hasta que consigues ejecutar aquello que te interesa dentro del dispositivo. El exploit como tal eran como unas 11.000 líneas, estaba muy ofuscado y no era leíble, y además estaba, digamos, muy minimizado, con lo que tuvimos que pasar bastante tiempo, obviamente, ¿cómo se dice esto? Poniéndolo en bonito, básicamente, y pudiendo quitar la ofuscación para poder entender y bueno, hasta lo que hemos visto hasta la fecha nos parece el exploit más complejo que hemos podido observar, ¿no? Para que luego digan que con JavaScript se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? Este tipo de maneras de explotar vulnerabilidades lo hemos visto también en sitios como PlayStation o PlayStation 4 o PlayStation Vita, con lo que es algo que realmente la industria del hacking de consolas realmente ya conoce o que ya realmente está muy familiarizada, pero no se había visto para este entorno de mobile, ¿no? Entonces, nos saltamos algunos de los pasos, porque obviamente, como os digo, has de explotar no solamente la fase del cero clic y la fase de TrueType, sino luego también la fase de navegador, que te hace elevar también otros privilegios, explotando WebKit. Y luego había un validador que básicamente lo que hacía era comprobar que se estaba ejecutando el código en un dispositivo que era realmente un dispositivo víctima, ¿no? Entonces tenía una serie de comprobaciones muy interesantes para poder detectar cualquier tipo de jailbreak en el mercado, cualquier tipo de uso de máquina virtual, cualquier tipo de cosa que indicara que eso no era un móvil, no era un dispositivo móvil personal, y sí un dispositivo móvil de laboratorio, ¿no? Entonces, alguna de las cosas que hacía el validador era, obviamente, eliminar los logs, eliminar los artifacts, hacer un listado de procesos, un listado de interfaces, esa detección de jailbreak, habilitaba también esto en el teléfono, extraía información del dispositivo, sacaba un listado de aplicaciones instaladas y además tenía una acción que en ese momento no se estaba utilizando, que se llamaba PSP Detect, que luego entraremos en detalle, ¿no? Entonces, la fase de limpieza, básicamente lo que hacía era eliminar las trazas del exploit de iMessage. Como os digo, si consigo eliminar mis trazas y puedo infectar años más tarde o meses más tarde y no me detectan, pues puedo reutilizar esto las veces que yo necesite. También eliminaba, obviamente, las trazas del exploit de WebKit y también las trazas del malware una vez que estaba ejecutándose en memoria, porque en iOS no tienes permisos para escribir clave cifrado dentro del teléfono. Como os digo, el validador tenía implementado más de 30 métodos y obviamente también los más famosos para poder detectar si el teléfono tenía jailbreak, ¿no? Además también de detectar si se está ejecutando en el entorno de Corellium, que es una empresa que tiene un método para ejecutar aplicaciones en dispositivos iPhones que están virtualizados, ¿no? Y luego ese variador, como os digo, tenía esta funcionalidad de PSP Detect, que obviamente lo que nos vino a la cabeza primero fue, oye, ¿qué relación hay entre Sony, PSP y esta campaña? Pero obviamente no tenía nada que ver con esto, y es que basado en la documentación que existe sobre las siglas de PSP,
básicamente es para poder detectar a futuro soluciones de seguridad personales instaladas en el teléfono, es decir, un antivirus, ¿vale? O un EDR o el módulo que queráis añadir. Los datos que obviamente se obtenían en el teléfono una vez que se infectaba a la víctima eran datos muy jugosos, ¿no? Como puede ser la capacidad de la batería, el número de serie, el token de iMessage, dispositivos asociados a la cuenta de Apple, el número de teléfono, el ID de dispositivo, el usuario, el UID, el uptime, la VPN, si está activa, el Apple ID, el email, cualquier dato que realmente identifica de manera inequívoca esa víctima y que le sirve también para detectar, obviamente, otros dispositivos que la víctima también tenga para tener el control de la misma. Vamos a pasar a la parte del malware, que ya estamos ya casi cumpliendo la media hora. Básicamente es un malware desarrollado en Objective-C, que además tiene capacidad de recibir y ejecutar plugins adicionales. La parte de comunicación se utiliza protobuf y HTTPS y el código tiene, digamos, firmas, tiene trazas de que ha existido en los últimos 10 años, ¿vale? Algo realmente muy, muy, muy loco, ¿no? ¿Qué recopila dentro del teléfono, ¿no? Lo hemos comentado antes un poco, ¿no? Pero vamos a ir un poco más a detalles también muy jugosos, como es la geolocalización, como es acceso full a ficheros y bases de datos, la extracción de claves del keychain de iOS, datos de WhatsApp, de iMessage, de Telegram, acceso a la cámara, acceso al micrófono, acceso a la agenda de contactos y también, evidentemente, como comentaba antes, a cualquier dispositivo Apple que estuviera cercano. Una de las cosas que más me sorprendieron es que tenían capacidad de detectar cuando el dispositivo se ponía en modo avión y en ese momento era cuando activaban el micro del iPhone para poder detectar la conversación. Imagina una reunión muy importante donde tú pones el modo avión para que no haya espionaje. Esto es muy común, por ejemplo, con partidos políticos, público y notorio. Pues el malware detectaba esto y era capaz de detectar o de grabar el micro con el micro la conversación. Obviamente no veías el pilotito de la cámara, como veo yo ahora en mi webcam que estoy utilizando para este streaming. Y además, cuando el móvil volvía a tener conectividad, mandaba esa conexión hacia esos datos hacia el servidor de comando y control. Entonces, como conclusiones, tenemos una operación donde se utilizó un ataque muy sofisticado de cero clic, llega al teléfono, compromete y el usuario queda infectado. Y llamamos operación Triangulation por ese dibujado de triángulo usando la librería de WebGL, donde tuvieron que explotar no solamente una vulnerabilidad en TrueType, sino también bypassar el pack para tener acceso completo al dispositivo. Los atacantes cometieron algunos errores, como por ejemplo no eliminar todos los datos, tráfico inusual que no hubiera sido necesario, que nos permitió, digamos, tener una sospecha inicial sobre lo que estaba ocurriendo. Luego también conseguimos, digamos, aprovechar algunas de las vulnerabilidades que ellos realmente no parchearon, como por ejemplo no tener detección contra man in the middle. Se utilizaron exploits de JavaScript para ejecutar código dentro del teléfono que pueden adaptar al sistema de APIs que tiene iOS. Y obviamente el malware tenía capacidad de detectar datos personales, tenía capacidad evidentemente de evitar detección y además podía mantener persistencia en los dispositivos comprometidos, ¿vale? Y con eso, de manera muy rápida, termino con la slide que os comentaba antes, de aquí tenéis de nuevo los datos para donar y que espero que la presentación os haya gustado, tanto la mía como la de mis compañeros del sector, compañeros y compañeras, y que nada, un granito de arena para poder apoyar esta causa de la Danacon. Muchísimas gracias, Mar, porque fíjate, 27.230 euros. No voy a cansar de decirlo, es una cifra que cada vez que va ahí actualizando y ese euro a euro que va haciendo que suma,
¿no? Que vaya subiendo ese marcador a través de las donaciones que elegís vosotros la causa, que luego mandáis el justificante para que suba el marcador, que si, ¿no? Que tenemos también a estos patrocinadores que han sido el gran tirón también que han dado, todos los que aparecen aquí mínimo han donado 2.000 euros, ¿no? Estas empresas para la causa, y que aquellos que superen los 50 euros entran en todos estos sorteos, que ya lo recordaremos luego, lo haremos en directo la semana que viene, el sorteo a las 6 de la tarde, el domingo, porque va a estar abierto toda la semana para que aquellos que veáis los vídeos grabados, ¿no? Como la charla de Marc y todas las que están saliendo, que a lo largo de la semana, que no en el directo, pero veáis esos vídeos, que podáis donar y que podáis participar en el sorteo. Con lo cual, revisar aquí todo lo que merece la pena, todas estas cosas, pero que si no llegáis a esa cantidad mínima fijada, porque había que poner un listón de 50 euros, no pasa nada, porque todo euro hace pared, y aquí es muy, 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 muy necesaria esa ayuda que se pueda estar dando directamente, que hagáis vuestro donativo. Pues, Mar, estaban diciendo, mira, muchas gracias, me explota la cabeza en el buen sentido, o sea, está ahí directamente, ¿no? Que se han quedado ahí como, ¡wup! ¿No? Las preguntas no les da tiempo a hacer preguntas, a asimilar toda la información, han pasado como la charla antes de Pablo también, pero emplazo también aquí en el chat, porque hay veces que van surgiendo de, pero ya no está el ponente ahí para hacerle la pregunta, porque claro, están como ahí, cuando reflexionan sobre la pregunta la van lanzando en el chat, ¿vale? Del nombre de la organización, quiero agradecerte que hayas estado aquí compartiendo tu conocimiento, esta gran charla, ¿no? Que les ha explotado la cabeza a muchos de los que están, obviamente, viéndole, como digo, los que la verán en grabado, y que puedan dejar sus donaciones, porque esa es la causa por la que nos hemos juntado todos aquí en Danacon. Muchas, muchas gracias, Mar. Gracias. A ti, a vosotros.